Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial vamos a aprender cómo incorporar nuestro site al Google Search Console. Es una herramienta fundamental para que nuestro sitio aparezca en las búsquedas de Google y que además nos va a permitir indexar estas páginas web para que luego aparezcan primeras en esas búsquedas y obviamente nos den más oportunidad de que los usuarios las encuentren e ingresen. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente su like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al sitio de Google Search Console. Voy a dejar en la descripción el enlace para que puedan ubicarlo. Y aquí vamos a ver, antes de ingresar, las características del mismo. En primera instancia, obviamente, como nos indica, mejora tus resultados en las búsquedas de Google. Lo que hablábamos recién. El estar aquí adentro, el indexar nuestra página, va a hacer que le facilite a Google la búsqueda y que vaya incrementando nuestro poder, digamos, de ubicación o nuestra posición. También vamos a encontrar que vamos a poder optimizar el canal por medio de analítica. Esta herramienta nos va a dar una serie de informes que nos van a permitir determinar cuánta gente ingresó, de qué manera ingresó, de qué país, desde qué tipo de dispositivos, y toda esta es información muy útil que ustedes luego deberán empezar a analizar para enfocarse en los ingresos o en los mecanismos que les da más afluencia. Por otra parte, más allá de conseguirnos estar dentro del contenido y de las búsquedas, tengan presente que vamos a poder usar herramientas como lo que se denominan sitemap. Esto lo vamos a ver en otro tutorial. El sitemap es como un mapa de nuestro sitio que le ayuda a Google a entender y llegar más rápidamente a nuestras páginas y por ende posicionarnos mucho mejor en estas búsquedas. Por otro lado, vamos a tener alertas que nos van a llegar en cuanto se entienda que tenemos algún tipo de inconveniente o cuestiones por reparar o algunos puntos de optimización, insisto, para cada vez poder posicionar mejor nuestro sitio. Por otra parte, vamos a tener una serie de informes que nos van a permitir comprender cómo es que la gente está buscando nuestras páginas, de qué manera, con qué textos, con qué frases, y todo eso es herramienta útil para luego entender qué poner en cada una de estas páginas y cómo ubicarlo y cómo ponerlo. Esto lo vamos a ir viendo con la cadena de tutoriales que vamos a hacer de WordPress y de SEO. Finalmente vamos a tener otra serie de herramientas como por ejemplo usabilidad móvil que apunta directamente a la optimización de la página en un dispositivo móvil. Una vez que hicimos esta pequeña introducción voy a volver hacia arriba y aquí tenemos el botón empezar ahora, así que vamos a dar clic y vamos a dar marcha. Una vez que cliqueamos aquí vamos a tener dos métodos para ingresar nuestro sitio. El primer método es por dominio, que como verán es el más nuevo, así que lo vamos a dejar para el final y por ahora nos vamos a concentrar en prefijo de la URL. Este prefijo de la URL es el más estándar y esto nos pide que ingresemos aquí el site que queremos registrar. Entonces voy a hacer https y aquí tenemos que ingresar nuestro site. Por ejemplo, www.cispasocialdemo2.ga. Este obviamente es un site que yo tengo de prueba. Los invito a que ingresen a mi página web www.cispasocial.com y una vez que ingresaron esta URL van a dar en continuar. Una vez que hagamos esto, lo que va a pasar es que van a empezar a verificar ese site que acabamos de ingresar para ver cuál es su contenido y cuál es su composición. Una vez que finaliza, nos va a dar diferentes métodos. Acá fíjense que el que determinan como más recomendado y que sinceramente a mí por lo menos en particular siempre me dio este como el más recomendado es ubicar un archivo HTML. También tenemos otros métodos como hacer etiquetas HTML, Google Analytics u otros más que ven aquí abajo. Pero nosotros vamos a utilizar este. Para eso van a cliquear sobre este botón y van a descargar el contenido. Una vez que está descargado, voy a hacer botón derecho, mostrar en carpeta, y aquí van a ver el archivo descargado. Yo me voy a copiar, en este caso, la URL para tenerla disponible. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ingresar a nuestro cPanel y por medio del cPanel vamos a ir al File Manager. Una vez que hacen esto, hacen clic y van a encontrar todas las carpetas. Lo que tienen que hacer ustedes es buscar la carpeta en donde está su site, el que quieren validar. En mi caso, fíjense que es este que está aquí, voy a hacer clic, me pide esta otra carpeta. Una vez que estoy aquí ya estoy en la raíz, entonces yo lo que tengo que hacer es subir un archivo. En este caso en mi cPanel lo hago por medio de este iconito que dice Upload. Voy a tocar aquí y voy a poner Upload File.
Aquí se me va a abrir obviamente un buscador de archivos, por eso copié la URL, la voy a pegar y aquí lo tienen disponible. Lo marcan y pulsan abrir. Esto lo que va a hacer es subir este archivo, fíjense que es rapidísimo y aquí ya está disponible. Una vez que hicimos esto, ya podemos cerrar esta carpeta, vamos a volver aquí y aquí teníamos el botón verificar. Como ya está el archivo, voy a pulsar en verificar, fíjense que lo va a empezar a analizar y en este caso va a detectar que está el archivo y por lo tanto la propiedad ya quedó verificada. Esto significa que este sitio ya está verificado o como propiedad de mi usuario. Ahora, una vez que hicimos esto, ya podemos ir a la propiedad, voy a cliquear aquí. Una vez que hacemos esto, fíjense, ya estoy directamente dentro de mi propiedad, nos va dando distintas pantallas donde tenemos avisos o descripciones generales. Yo lo que voy a hacer es ir directamente a la opción que dice inspeccionar URL y voy a agregar aquí mi sitio, https www.cispasocialdemo2.ga y voy a dar enter. Como podrán notar, aún nos dice que la URL no está en Google. Esto es porque hasta ahora lo que hicimos nosotros es pedirle que la verifique. Es decir, asociamos una URL con mi usuario de Google Search Console. Lo que vamos a hacer ahora entonces es solicitar la indexación. Es decir, vamos a solicitar que se incorpore. Pulsamos aquí y esto va a empezar a indexar nuestra página web. Como va a demorar un poco la primera vez, después se ejecuta mucho más rápido, aprovecho para contarles que este mecanismo por URL lo que necesita es que nosotros lo hagamos por cada combinación de nuestro site. ¿Esto qué significa? Lo voy a tener que hacer como lo vieron con HTTPS y www, pero también me va a convenir hacerlo con HTTPS y sin el www. Y por las dudas también nos conviene hacerlo con el HTTP e incluyendo el www y sin el www. Una vez que hicimos esto, fíjense, aquí ya está terminando de verificar, me está pidiendo que valide que soy un humano, a cada uno le va a aparecer algo distinto, ¿no? Acá me dice que seleccione todos los cuadros que contengan una motocicleta. La verdad que está bastante raro de entender si esto es una motocicleta o no. Yo le voy a dar a saltar. Aquí me piden semáforos, vamos a marcarlos, ahora sí es un poco más contundente y toco verificar. Ahí fíjense que una vez que termina de hacer eso, me indica que ya se solicitó la indexación y yo le voy a poner entendido. Una vez que hicimos esto, ya solicitamos la indexación y aquí podríamos resolicitarla más adelante. Nosotros lo que vamos a hacer es probar la URL, a ver si ya con lo que acabamos de generar, esto demora un poquito, pero puede ser que se haga rápido, así que vamos a probarlo. Podemos probar la URL publicada y aquí obviamente lo que va a hacer es intentar buscarla y verificar si realmente ya está incorporada dentro del índice y podemos aparecer en las búsquedas de Google. Así que vamos a esperar unos segunditos a que aparezca. Una vez que finaliza, fíjense que ahora sí, ya como solicitamos la indexación, ahora nos dice que la URL está disponible. No, nos figura aquí disponibilidad y una serie de datos, cuándo fue la hora del último rastreo, que estaba, digamos, habilitado y que no, si estamos habilitados para rastreo, fíjese como lo indica aquí. Si permite indexación, nos indica cuál es la URL que acabamos de generar. Reitero, recuerden que ustedes deberían hacerlo para todas las combinaciones que tengan aquí. Ya habré entendido aquí para bajar esto. También tenemos la parte de usabilidad móvil, en la cual se nos va a estar dando que la URL está optimizada para móvil. Aquí aprovecho para recordarles que este site que estamos generando es el que armamos en el tutorial cómo armar una URL, hosting, página web y certificado SSL totalmente gratis. Les dejo aquí en las tarjetas el acceso para que puedan entrar y cuál fue la última hora de entrada. Bueno, excelente, con eso ya tenemos todo, vuelvo para atrás, ya tenemos toda nuestra página indexada, simplemente comentarles que a partir de tener ya la URL, si entran en descripción general, obviamente yo acá no voy a tener nada porque la acabamos de crear, pero aquí nos van a aparecer gráficos de rendimiento, de cobertura, cuáles fueron las mejoras, esto lo podemos ver en algún otro tutorial, cómo hacer el análisis de toda la estadística. Lo mismo pasa si pulsamos en rendimiento. Aquí en rendimiento vamos a tener diferentes gráficos, qué es lo que consulta la gente y cuántos clics da en cada una de estas consultas, las páginas más visitadas, aquí nos va a aparecer esto, en los países va a aparecer el ranking de países,
Pido disculpas que acá no hay datos, pero obviamente, como entenderán, acabo de generar este site. También tenemos de qué tipo de dispositivos nos están apareciendo, y esto es lo que fuimos viendo desde el inicio, qué es lo que nos da como gran ventaja estar dentro de esta herramienta. Por otro lado, recuerden siempre que vamos a ver después la parte de sitemap, que es como el árbol de nuestra página y va a ayudar a mejorar esto de las búsquedas dentro del Google Search Console. Muy bien, ahora que finalizamos esto, ¿qué pasaría si yo quisiera ingresar otro sitio? Pero en este caso lo queremos hacer con el método más nuevo, el que vimos al inicio, que es el dominio completo. Voy a ingresar aquí, acá pueden ver el sitio que acabamos de incorporar y también nos da la posibilidad de añadir otra propiedad. Llego a pulsar en añadir propiedad y volvemos a la pantalla inicial. ¿Recuerdan? Nosotros usamos prefijo URL, vuelvo a reiterar, importantísimo, recuerden hacer las combinaciones, pero yo voy a utilizar ahora el método por dominio con otro site. En este caso sí voy a usar mi propia página web a la que le estoy recomendando que ingrese. Entonces voy a poner cispasocial.com y la vamos a incorporar a Google Search Console juntos por un método de dominio. Fíjense que no estoy poniendo ni el HTTPS ni el www, solo el sitio así como lo ven. Vamos a pulsar en continuar y vamos a esperar a que inicie la verificación de la propiedad. Una vez que hicimos esto, fíjense que se nos van a estar dando los pasos. Lo primero que nos indican es que ingresemos a lo que sería el cPanel o al dominio que acabamos de tener. Yo ya lo abrí acá, tengo el cPanel abierto directamente de mi sitio de cispasocial.com. Lo otro que nos dice es que debemos configurar en la parte de DNS de cispasocial.com un registro con formato TXT, esto es importante, copiando este código que nos va a dar aquí abajo. ¿Qué hacemos entonces? Pulsamos aquí en copiar. Fíjense que acá ya nos dice que el código fue a parar a la memoria. Por ende, vamos a ir ahora entonces a nuestro cPanel y en nuestro cPanel vamos a buscar Zone Editor. Aquí ya les comento que no todos los cPanel tienen la forma de generar esto por dominio con el Zone Editor. Por eso incluí los dos métodos y primero inicié por el otro, que es el más estándar. Si en su cPanel tienen esta opción, pueden utilizar esta, que van a ver que es más directa, porque lo que va a hacer es incluir todo el dominio con todos los formatos. Pero si no tienen esto, pueden aplicar el primer mecanismo que utilizamos. Pulso en Zone Editor y aquí se me va a abrir una nueva ventana. Aquí yo tengo varios dominios, voy a seleccionar el que estoy utilizando o el que quiero utilizar. En este caso voy a pulsar en Administrar. Y una vez que hagamos esto, se nos va a abrir una nueva ventana con diferentes registros ya creados dentro de este dominio. Lo que voy a hacer aquí es añadir uno nuevo, así que pulsamos aquí y fíjense que tenemos aquí la línea del dominio nuevo. Primero le vamos a dar un nombre, en este caso esto es arbitrario, pueden poner el que quiera. Yo le voy a poner cispasocial.com. Aquí tenemos el tipo y acá importante, recuerden que les remarqué anteriormente, tenemos un montón de tipos, pero se nos mencionaba que sea un tipo TXT. ¿Y cuál es el contenido? Si yo cliqueo aquí y hago botón derecho, pegar, vamos a estar pegando ese código que nos dio recién la parte de validación de Google. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a poner añadir registro y vamos a esperar solo unos segundos. Es algo muy rápido y fíjense que acá está. Listo, ya apareció y nos dice que se agregó ese registro de forma correcta. Completado este paso, volvemos y seguimos con el tercero. Fíjense que lo que nos está diciendo como tercer paso es pulsar el botón verificar aquí abajo. Y también nos dice que es posible que estos cambios del DNS demoren. Es decir, esto va a depender de nuestro hosting y de toda la replicación que haya en los servidores. Entonces puede pasar, como indica acá en esta nota, que demore. No sean impacientes. Uno puede, si no seleccionar aquí, verificar más tarde. Yo lo que voy a hacer es asumir que esto va a ser muy rápido, así que voy a pulsar en verificar y vamos a probarlo. Aquí está verificando y listo. Fíjense si realmente es muy rápido. La propiedad ya quedó verificada. En este caso, entonces, fíjense que en este mismo tutorial verificamos primero una propiedad utilizando URL, luego verificamos otra propiedad utilizando la parte de dominio y voy a ir aquí nuevamente a pulsar en el botón ir a la propiedad. Aquí nos va a pasar a la propiedad y fíjense que en este caso nos está indicando que ya se generaron todos los ejemplos, es decir, hicimos el HTTP, HTTPS con y sin el www y además inclusive hasta la parte de mobile, es decir, todo el site quedó incorporado. Así que simplemente pulsamos iniciar y aquí ya estamos en nuestro dominio, fíjense, cispasocial.com, con lo cual podríamos nuevamente ir a la parte de inspeccionar URL y podemos hacer https
cispasocial.com. Vamos a dar Enter y vamos a pedirle que inspeccione la URL. Fíjense que al igual que la vez anterior nos figura que el sitio aún no está. Es decir, lo que hicimos fue verificar nuevamente, nada más que en este caso hicimos todo el proceso de una, a diferencia de la anterior que tendríamos que hacerlo en varios pasos. Pero al igual que la vez anterior vamos a solicitar indexación. Acaba de demorar unos minutitos en encontrar y procesar toda la URL, así que esperamos unos segunditos. Una vez que finaliza, también se nos pide validar que somos un humano, en este caso me pide autos, esto puede variar, vamos a hacer clic en todas las imágenes que tengan autos y a pulsar verificar. Listo, acá ya se nos confirma que se solicitó la indexación. Lo que vamos a hacer es, voy a pulsar en entendido y ahora lo que tenemos que hacer es probar la URL publicada para ver si realmente ya se logró indexar dentro de Google. Probamos entonces a ver si está publicada. Tenemos que esperar nuevamente aquí unos segundos. Fíjense, sí, perfecto, muy rápidamente. La URL ya está disponible en Google para la búsqueda. De vuelta a lo mismo, nos dice qué tipo de disponibilidad tiene. Aquí pueden bajar para ver más datos de qué tenemos permitidos o no. La usabilidad móvil, nuevamente podemos ingresar aquí y que nos dé más datos de la parte de mobile. Si vuelvo hacia atrás, tenemos inclusive, fíjese acá, un cuadro de búsqueda de enlaces de sitios que se detectó un elemento válido, es decir, ya se nos empiezan a detectar diferentes elementos de nuestra página que nos van a permitir cada vez más posicionarla. Con esto entonces ya tenemos las dos validaciones, solo me estaría faltando indicarles nuevamente que en la medida que vayan utilizando su site, aquí va a ir apareciendo en la parte de rendimiento todos los datos de consultas, páginas, países, dispositivos y obviamente todo esto se va incrementando en la medida que busquen y aprovecho entonces para, además de ponerle este concepto, pedirle que por favor me dejen en las descripciones si quieren que haga un video específicamente de cómo leer toda esta data. Yo tengo otros sitios donde sí tengo la información ya disponible y podríamos hacer un tutorial específicamente para entender cómo se lee toda la información que aparece aquí. Por otra parte, como último componente, les pido o les comento que cómo es la forma de crecer en esto. En la medida que vayan buscando los usuarios, por ejemplo, en mi caso, Cispa Social, por ejemplo, WordPress o algo similar, si yo doy Enter, la idea es que esto va a ir apareciendo. Fija, acá está mi sitio. Ven que ya aparece Cispa Social, e inclusive aparece con un pequeño, digamos, una pequeña descripción. Lo que les pido es, al que me quiera ayudar, haga esto en Google, busque con esas frases y eso va a hacer que se interprete que estas palabras están asociadas a mi canal y por ende vamos a aparecer cada vez más rápido. Aquí si yo hago botón derecho, ingreso y como podrán ver, este es mi sitio. Acá termina este tutorial. Les agradezco muchísimo. Dejen su like, suscríbanse al canal que es muy importante. Suscríbanse a la campanita. Los voy a dejar aquí sobre el final con la página o la pantalla que les permite ver el tutorial anterior y el siguiente de esta cadena. Les agradezco muchísimo por seguirme. Muchas gracias. Chao.